El año 2008 fue un momento histórico en el derecho mexicano porque resulta que aquel 18 de junio la Constitución sufre una de sus más grandes modificaciones en aproximadamente 10 artículos. Y es que la era del sistema de justicia penal inquisitivo mixto había quedado atrás por un sistema acusatorio y oral. Y esto lo encontramos principalmente en el artículo 20 de la Constitución, que en su primer párrafo nos establece que el proceso penal será acusatorio y oral. Y dentro de este mismo párrafo también encontramos distintos principios, como lo son los de publicidad, los de concentración, los de continuidad, los de contradicción y los de inmediación. Todo esto acarrea una serie de cuestiones totalmente distintas a los que estábamos acostumbrados en los procesos en las que prácticamente todo era por escrito, donde el juez no tenía contacto con las partes, donde no se enfrentaban directamente en una audiencia y donde el juez también no emitía una sentencia ante las partes, sino que todo era a través de maneras escritas. En algunas audiencias sí, pero en cuestión penal en algunas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones el juez nunca estaba presente. Pero analicemos un poquito a qué se refiere este cambio importante, porque obviamente la Constitución sufrió una reforma de 10 artículos, dentro de los cuales destaca el 16 al 22, el 73, el 115 y el 123 de la misma Constitución. Pero el 20 es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque nos dice que el proceso penal será acusatorio y oral. ¿Y qué significa esta cuestión de lo acusatorio y oral? Bueno, para empezar es un cambio de paradigma bastante interesante, porque resulta que este modelo de justicia o este sistema acusatorio se basa en que un órgano distinto al Poder Judicial, en este caso sería el Ministerio Público, tendría que realizar la acusación de manera directa. Es decir, tener que acusar al inculpado o probable responsable de un hecho delictivo, y además implicaría, entre otras cuestiones, que la acusación pues esté basada en sustentos legales en cuanto a datos de pruebas, indicios que el propio Ministerio Público vaya recolectando a lo largo de toda la investigación. Y esto va a dar prioridad también a que en este sistema acusatorio pues el inculpado juegue un papel importante en la investigación, porque él también puede investigar, él también puede ofrecer sus datos de prueba y puede realizar todo aquel mecanismo tendiente a desvirtuar cualquier responsabilidad que el Ministerio Público le pueda atribuir e influir en esta parte tan importante, ¿no? En donde el juez funge nada más no como un espectador, sino como aquel que lleva el control y la batuta del proceso, vigilando que no se violen derechos humanos y garantizando la tutela de esos derechos, tanto para que el Ministerio Público los respete, como las partes también lo puedan hacer valer, y el juez pues dé la oportunidad de que las partes puedan hacer valer esos derechos. Y esta cuestión acusatoria en algunos países funciona de esta forma, ¿no? Un Ministerio Público que tendrá que acusar en base a los datos de investigación que haya realizado, dándole la oportunidad de igualdad de armas, y esto conlleva una situación interesante que es con corte acusatorio y la cuestión adversarial que se utiliza, ¿no? De adversario, ¿no? Somos un contrincante que vamos a debatir o a luchar uno con el otro para demostrar ante un juez de control, para demostrar ante un juez de debate o de juicio oral que pues una de las dos partes tiene la razón, ¿no? Tanto el ministerio tendrá que realizar su labor, como la parte de la defensa tendrá que ir estructurando su hipótesis de caso, como su teoría del caso, para poder demostrar que no tiene ninguna responsabilidad, y el que está obligado aquí netamente a demostrar esos datos de prueba que vinculan a una persona como probable responsable es precisamente el Ministerio Público. El Ministerio Público que tendrá que hacerlo sin dejar ninguna duda de que la persona a la cual está atribuyendo una responsabilidad, a la cual acusó formalmente,
pues es responsable de un delito, ya que de lo contrario, pues caeremos en la situación de que al existir esa duda razonable, pues obviamente la persona pues no será responsable o no se le podrá atribuir responsabilidad alguna. Esta cuestión es bastante interesante con respecto a la reforma, que hace un cambio de paradigma, y esto significa de que aquellas cuestiones escritas quedan atrás por un sistema oralizado, acusatorio, en la cual tendrán que estar presentes las partes ante un juez y el juez poder emitir una resolución en virtud de lo que las partes puedan argumentar. Y es que en esto caemos en la cuestión de la oralidad. Comúnmente se tenía que en todas las audiencias el impulso procesal lo hacíamos por escrito. Esto no va a desaparecer. Van a haber momentos en el nuevo sistema de justicia penal que tengan que ver con algunas actuaciones o impulsos que tengan que ser por escrito. Pero esto no significa que será la parte principal del proceso, sino que será una pequeñísima parte, si ustedes lo quieren ver de esa forma, porque todo se tendrá que ir a decir a las audiencias. Y la oralidad precisamente es eso, ¿no? Verbalizar, ir a decirle al juez, Ministerio Público, cuáles son los argumentos con los que sustenta una acusación, cuáles son los argumentos con los que sustenta una acusación, una imputación, pero más importante aún, cuáles son sus datos, cuáles son sus tres elementos: fáctico, normativo, probatorio, que tiene para poder inculpar, para poder acusar, para poder demostrar la responsabilidad de una persona, pero más interesante, tendrá que ser oral. Y esto tiene mucho que ver con la argumentación jurídica. Es cierto, la argumentación jurídica la podemos utilizar tanto de manera escrita como de manera oral, pero la oralidad en presencia de un juez, en presencia de un público, que tiene que ver con unos principios que vamos a ir comentando, pues forma un reto importante, porque la mayoría de los abogados no estamos acostumbrados a tener que ir a una audiencia y tendré que desahogar toda la audiencia de manera oral, ¿no? Con las ideas frescas, con una buena memoria y sobre todo con una buena comprensión del caso que tenemos que tratar en la audiencia. Esta oralidad es donde se desprende esta verbalización de tener que ir a comunicarle y a contarle al juez, sea de control, de debate o juicio oral, o por qué no también en su momento un juez de ejecución de sentencias, pero de manera verbalizada, contarle en presencia de las partes. Por eso platicamos acerca de la cuestión acusatoria, que va con la que tiene también su situación adversarial, donde las partes tendrán que competir, ¿no? Contender, dándole igualdad de armas y el uso de la voz en los momentos que la ley marcará en su momento, para que pues ambos puedan tener su derecho a expresarse ante un juez. Y de esto hay una parte importante, porque resulta que el artículo 20 de la Constitución pues nos marca en ese artículo 20, su párrafo primero, pues una serie de principios, como lo habíamos comentado, ¿no? Y el primero que encontramos es el de publicidad. ¿Qué tiene que ver este principio de publicidad? Bueno, ustedes dirán, bueno, este principio de publicidad ya lo hemos visto en los juicios. En materia familiar, las audiencias son públicas. En materia penal, las audiencias son públicas. Sí, pero hay una cuestión más allá. Aquí la pregunta sería la siguiente: ¿en todas las diligencias están las dos partes? ¿En todas las diligencias está el Ministerio Público y está el inculpado? ¿En todas las diligencias sucede esto? Bueno, la publicidad no es más que, como su nombre le dice, ¿no?, enterar a los demás el asunto que se está tratando, pero de una forma distinta a la habitual. En los juzgados normales, pues todos tenemos que estar parados, escuchando una audiencia, y a veces hasta se hace incómodo para las partes, ¿no? O para los sujetos del proceso, Ministerio Público, víctima, ofendido, inculpado, ¿no? Que estén todos ahí amontonados. Ahora se cambia un esquema totalmente distinto, donde hay una división en la cual estará un juez, estará el Ministerio Público, la víctima como coadyuvante o el ofendido, si lo desea, el inculpado y su defensor. Y esto le da la publicidad, porque están todos reunidos en un mismo acto procesal, en un mismo momento, en un mismo espacio. Ahí van a estar juntos todos. Y esto la gente lo puede percibir al ingresar y encontrarse una sala donde van a haber asientos, donde puedan escuchar la audiencia. Y no quiero decir que el sistema anterior sea malo, pero este sistema lo que fomenta es la transparencia. Todos podemos ir a escuchar,
claro, sin intervenir directamente o hacer algún tipo de señalamiento o manifestación en la audiencia. Pero podemos escuchar qué dice el Ministerio Público, qué dice la defensa, cómo el juez resuelve. Y es una cuestión bastante interesante esto de la publicidad. Claro, habrá momentos en que habrán audiencias privadas, pero el hecho en que sea la audiencia privada no quiere decir que se pierda la publicidad, porque la publicidad indica también que las partes estén reunidas en un solo momento. Todos juntos veamos, que sea público. A ver, lo que va a decir él lo quiero escuchar para poder defenderme. Nada de que un escrito y ahí nos vemos. No, aquí tendrá que ser a través de una audiencia oral, que exista público, que estén presentes los sujetos y las partes en el proceso, y obviamente esto provoca una situación de transparencia y, digamos, ¿por qué no decirlo también? Comodidad para los asistentes, comodidad para el Ministerio Público, para la defensa y también el juez. Otro principio interesante que hay que comentar es la contradicción. Este nuevo sistema trae esta situación en particular, la contradicción. Y fíjense desde qué momento se da la contradicción. Desde el momento de la etapa de investigación misma, ¿no? Desde el momento en que el Ministerio Público tiene conocimiento de la noticia criminal a través de una denuncia, de una querella, y se aboca a verificar que ese hecho sea delictivo, que esté tipificado en el código, que no existe una justificación por haberlo realizado y que además existe una culpabilidad de por medio para el Ministerio Público. Desde ese momento hay contradicción. ¿Por qué? Porque el inculpado se entera de todo eso a través de la carpeta de investigación. Él se entera de todo eso. Desde ese momento puede formar contradicción porque puede aportar sus propios datos de prueba al Ministerio Público, solicitar que se realicen diligencias. Y esto genera obviamente poder contradecir desde esa etapa que, si bien es cierto, es temprana en el proceso penal, pero que da la oportunidad de poder contradecir. Y si el Ministerio Público decide ejercer acción penal, bueno, en las audiencias respectivas ante el juez de control se le darán el uso de la voz a la defensa en su debido momento para que pueda realizar contradicción con los datos de prueba que haya ofrecido, o bien con los datos de prueba que pueda ofrecer, o bien con los mismos datos que obren en la carpeta de investigación ante el juez de control, o en su momento también ante el juez de debate o juicio oral. Pero lo importante aquí que es contradicción. Mucho se había dicho que en la averiguación previa no sucedía esto. Si bien es cierto, podíamos ofrecer pruebas ante el Ministerio Público que pudieran acreditar para que no ejerciera acción penal. Era la facultad única y atribuida del Ministerio Público, ¿no? El poder ejercer o no ejercer acción penal sin que estuviera sometido a un control judicial que pudiera decir si el por qué ejercía o el por qué no lo ejercía, ¿no? Tan es así que también la víctima juega un papel importante o el ofendido en esta etapa, porque suponiendo que el Ministerio Público dijera no ejercito acción penal sobre todo el asunto, bueno, la víctima tiene la oportunidad de someter esa decisión del Ministerio Público a un control judicial o un control de acción, para que el juez de control pues pregunte al Ministerio Público cuáles fueron los motivos que lo orillaron a tomar esa determinación. Y esto también puede decir, ¿por qué no?, una contradicción por parte de la víctima hacia el mismo Ministerio Público. Dame la oportunidad de participar, ¿no? Y esa contradicción precisamente se va a dar a lo largo del proceso. Ministerio Público, inculpado; víctima, ofendido; inculpado; la contradicción de manera directa. Otro principio que tenemos también es el principio de continuidad. Pero antes les quiero platicar un poquito del principio de concentración. El principio de concentración es decir, no alarguemos más el asunto o el problema, lo resolvamos en un solo momento. El nuevo proceso penal trae distintas etapas: una etapa de investigación, una etapa intermedia, una etapa de debate o juicio oral, las cuales deben ser resueltas en un solo momento. Es decir, la etapa de investigación, ahí estarán concentradas todas las diligencias y en una sola audiencia poder decidir un control de detención, le damos continuidad con una formulación de imputación, le damos continuidad con la solicitud de una vinculación a proceso, le damos continuidad con una solicitud de medidas cautelares, le damos continuidad con un plazo para cierre de investigación. Al final el juez tendrá que dictar un auto de vinculación a proceso, pero todo está concentrado en un solo momento, en un solo espacio, en un solo lugar, para que puedan ser resueltos en ese mismo instante, sin que tengamos que postergar este asunto en varias fechas, en días distintos, que provocan obviamente retraso y seguimiento al asunto. Y es
de la mano va la cuestión de la continuidad. Bueno, si vamos a concentrar todos esos pasos o fases o fases que se van a dar dentro de ese mismo momento, eso le dará continuidad al asunto. ¿Para qué suspender, por decir, después de un control de detención, para qué suspender la fecha y hora para que se formule imputación? ¿Por qué no lo hacemos de manera continua, inmediata? Y obviamente esa concentración con la continuidad pues nos va a dar un mejor resultado en cuanto a tiempo y en cuanto a tener más fresca la memoria para que el juzgador pueda resolver esas distintas fases que tiene, por decir, esa etapa en particular, así como la etapa intermedia tendrá que resolverse en un solo momento, así como la etapa de debate o juicio oral también lo tendrá que resolver en un solo momento, sin perder la continuidad del asunto para que esto no se prolongue o alargue en 2, 3, 4 años, como lo sucedía en el sistema anterior todavía vigente que para delitos graves impera en nuestro estado. Otra situación que nos trae la Constitución es la inmediación. Si bien es cierto, esto no era una obligación por parte de los jueces estar presente en todas las audiencias, más que era un deber, pero al fin y al cabo con este nuevo sistema es de manera obligatoria. El juez tiene que tener presencia directa con las partes y es más, no puede delegar ninguna responsabilidad a otra persona que no sea un juez de tener que estar presente en esas audiencias, en esas diligencias, porque si no hay juez, no hay audiencia. No importa, se enfermó un juez, bueno, que venga el de la otra sala. Es que no están los de las dos salas, bueno, que venga el de San Cristóbal. Pero el chiste es que tiene que haber un juez que tenga presencia directa con las partes, porque esto no sucedía en el sistema vigente todavía para delitos graves, o en el sistema anterior en algunos estados que ya no lo tienen, porque el juez no estaba, no podía ver a las partes, no sabía, ni siquiera tenía contacto con el Ministerio Público, ni siquiera tenía contacto con la víctima ni el ofendido, ni siquiera sabía quién era el inculpado, todo lo conocía atrás de un documento. Y aquí el juez, como principio de inmediación, tendrá que estar ahí, ¿no?, presente en la audiencia. Y este juez de control o el juez de debate o juicio oral tendrá la obligación de verificar primero que se cumplan todos los derechos y obviamente los va a garantizar a través de las leyes y de la autoridad que él representa, ¿no? Entonces, el artículo 20 marca un antes y un después de los procesos penales en México, en la cual es obligatorio para todo aquel juez, para todo aquel Ministerio Público, para todo aquel defensor o abogado particular que desee incursionar en la vida del litigio, pero no nada más para ellos, no nada más para los operadores del sistema, sino para todos aquellos que en el caso también como los docentes, en el caso de los abogados, aunque no se dediquen, deben de estar familiarizados con este nuevo sistema de justicia penal, que como repito, no podemos criticar si es bueno o es mejor, porque todavía en algunos estados ha pasado muy poquito tiempo desde que lo implementaron, pero hay que recordar que ya estamos a casi 5 años de que sucedió esa reforma y muchos estados todavía no tienen código. Y tomando en cuenta lo que dice la Constitución en uno de sus transitorios es que se tienen como vacatio legis pues un periodo de 8 años a partir de que fue publicada la reforma para que todos actualicen su código, ¿no? Y obviamente pues esto implicará un gasto de esfuerzo y energía por parte de los abogados para cambiar todo un paradigma distinto que tenían en los procesos anteriores en los que ya estaban acostumbrados y familiarizados, pero bueno, se tienen que preparar tanto abogados litigantes como operadores del sistema, como también los que se dedican a la cátedra y a la doctrina, tener que actualizar sus conocimientos a este nuevo sistema de justicia penal que creo que llega en un buen momento, en la cual pues todavía no está muy conocido, muy familiarizado todos con este nuevo sistema, pero que de una u otra forma tenemos que ir poco a poco. Es cierto, van a haber errores, van a haber fallos, pero lo importante de todo esto es que los vamos a poder ver. Nosotros como público o como abogados en general nos podemos dar cuenta de los errores que van a cometer los demás, de los errores que pueden cometer los jueces, y que esto, si se quedaba en un papel antes, no lo sabíamos. El juez no podía conocer de eso. Entonces, aquel que se equivoque aprenderá de ese error, porque además será obvio, porque además será exhibido, porque lo verán, y pues no le va a quedar de otro. Tendrá que actualizarse o abandonar el litigio, o abandonar ese sistema, ¿no? Entonces, enhorabuena, creo que la Constitución fijó un gran paso importante
en el 2008, aquel 18 de junio, con fijar un sistema acusatorio que busca la igualdad de armas, la contradicción, la continuidad, la concentración, la publicidad y la inmediación. Y sobre todo esto fundado en la oralidad. Tenemos que aprender a organizar bien nuestras ideas y a expresarnos mejor en público y sobre todo en este nuevo sistema, pues ante las audiencias, ¿no? Poder llevarle al ministerio, al juez, qué es lo que queremos decir, qué es lo que le queremos transmitir, cómo está estructurada nuestra teoría del caso desde el elemento fáctico de hechos, un elemento normativo y los elementos probatorios, que cada uno tenga una relación entre sí y poderlos desahogar y decir en audiencia, porque el juez pues no conocerá de esta carpeta de investigación. Entonces es el comentario de lo que se refiere al artículo 20 constitucional en su primera parte, porque también tenemos un apartado A, un apartado B, un apartado C que habla de unos derechos generales, de unos derechos al inculpado, de unos derechos a la víctima que los voy a comentar después. Pero este es el preámbulo y el parteaguas en este artículo, en el primer párrafo, donde se maneja ya este nuevo sistema de justicia penal y la oralidad como principal medio de comunicación, apoyado de esos principios que hemos mencionado. Espero les haya servido esta información, que esta información no se quede aquí, que ustedes busquen también informarse un poquito más con respecto a lo que les comenté para poder aclarar pues cualquier otra duda. Los espero y los veo en alguna otra cápsula. Hasta luego.